El dinero no es un misterio caprichoso. Responde a tu voz como un animal entrenado cada 60 minutos. ¿Sabes cómo? Existe una ley olvidada, una verdad silenciada durante décadas, capaz de convertir cada hora en una palanca de riqueza. No venimos a entretenerte, venimos a activar algo que dormía en ti. Trabajas más, te privas, haces números, oras y prometes. Y el flujo se escurre. Vives como si una fuerza invisible se empeñara en que no prosperes. Lo cotidiano te ha dicho que empujes más fuerte, pero la causa real está en otro lugar. En la frase que sueltas sobre ti a lo largo del día. Di esto cada hora, y tu realidad cambia. Esa fue la instrucción que se intentó ocultar. En 1925, Florence Scovel Shinn, maestra visionaria de la ciencia espiritual, enseñó a personas comunes a ordenar su economía desde su reloj, cada 60 minutos. En plena Gran Depresión, cuando la pobreza arrasaba a millones, sus estudiantes aprendieron a hablar con autoridad y vieron deudas que se disolvían, contratos que aparecían, ingresos que se multiplicaban en medio del caos. No fue suerte, fue ley en acción. Hoy la neurociencia le camufló con nombres sobrios a lo que ella intuía. Repetición rítmica, atención enfocada, neuroplasticidad. Lo que dices con identidad y en presente remodela tus circuitos, cambia tu sesgo perceptivo y reescribe lo que eliges, lo que ves y lo que atraes. Incluso los experimentos populares con agua nos dejaron una imagen clara. La palabra imprime forma. Cuando esa forma es abundancia, la vida se reorganiza a su favor. No todos quisieron que esto se difundiera. A ciertos círculos les convenía que siguieras pidiendo, en lugar de decretar, esperando en lugar de recibir. Por eso esta enseñanza se susurró en privado. Hoy la recuperas. Quédate y suscríbete ahora. Prepárate porque en minutos recibirás la declaración exacta, el micro ritual de preparación y la pauta simple para instalar un nuevo ritmo de prosperidad durante el día entero. Tu voz marca el compás y el universo obedece. Empecemos. Primer paso. Mecanismo espiritual de la palabra. Florence Scovel Shinn repetía a sus estudiantes que la vida no se transforma en los grandes gestos, sino en los instantes pequeños, repetidos con autoridad. Cada hora, decía, es una puerta que se abre, y lo que declares en ese umbral no se queda en el aire, baja a tu realidad como semilla plantada en la tierra. Para ella la palabra no era un adorno, era la herramienta precisa que podía redibujar el curso de un día. Si lo dices de manera automática, tu voz siembra maleza. Si lo dices con certeza, tu voz siembra cosechas. Así de radical era su enseñanza. El reloj no era solo un instrumento de tiempo, era el metrónomo del espíritu. Cada 60 minutos, un nuevo compás donde la palabra podía ordenar el mundo. Florence lo explicaba con una metáfora que sus discípulos nunca olvidaban. Tus frases son como gotas de tinta cayendo sobre agua clara. Una sola gota apenas tiñe la superficie, pero repite la caída y pronto todo el vaso se colorea. Así funciona la declaración horaria. Una palabra dicha una vez puede pasar inadvertida, pero al repetirse rítmicamente, impregna la mente subconsciente, tiñe la vibración del cuerpo y termina coloreando las circunstancias externas. En Nueva York, en plena década de 1930, uno de sus alumnos más constantes, un joven dependiente de tienda, llegaba cada semana con las mismas quejas. Trabajo demasiado y nunca alcanzo. Todo se me va en gastos. Florence le entregó un ejercicio simple. Cada hora, cuando mirara el reloj, debía decir en voz firme una frase de autoridad. Durante los primeros días se sintió ridículo, pero obedeció.
Y lo curioso fue que en menos de un mes, su jefe comenzó a delegarle más responsabilidades. Luego lo recomendó a un puesto mejor pagado. Y finalmente ese mismo año, recibió una oferta de sociedad en un pequeño negocio familiar. Florence le dijo: «No fue el reloj lo que cambió tu vida. Fue la constancia de tu voz. Cada hora abriste la puerta y diste la orden correcta». El principio espiritual detrás de esta práctica era claro para ella. La mente humana se distrae, el corazón se agota, pero la repetición horaria mantiene encendido el canal con la inteligencia divina. Es como un tambor que nunca deja de sonar en el campo de batalla. Recuerda al ejército que la orden sigue en pie. Tus células, tus decisiones y hasta las personas que se cruzan en tu camino comienzan a alinearse con ese compás. Aquí es donde la mayoría falla. Pronuncian una afirmación en la mañana y esperan milagros inmediatos, pero dejan que las siguientes horas del día estén llenas de quejas, críticas y frases de derrota. Florence enseñaba que eso era como regar el campo con agua pura al amanecer y con veneno el resto del día. No hay semilla que resista semejante contradicción. Por eso su instrucción era precisa. El decreto no debía quedarse en un ritual de inicio, sino repetirse cada 60 minutos. Cada hora se convertía en un nuevo contrato firmado con la vida. Así la persona dejaba de ser víctima del piloto automático y pasaba a ser comandante de su realidad, marcando el ritmo con su palabra. Segundo paso: la fuerza de la constancia. Florence Scovel Shinn enseñaba que no es el grito aislado lo que abre las puertas del destino, sino la gota continua que perfora la piedra. Repetir una frase cada hora puede parecer simple, casi ingenuo, pero es precisamente esa constancia lo que disuelve las resistencias que durante años han levantado murallas en tu interior. Ella lo comparaba con el trabajo del agricultor. El campesino que riega un campo solo una vez y luego espera una cosecha milagrosa termina frustrado. El agua se evapora, la tierra se reseca y la semilla muere antes de brotar. En cambio, el que cada día, sin fallar, humedece la tierra, sabe que aunque no vea nada en la superficie, la raíz está creciendo en silencio, hasta que un día asoma con fuerza incontenible. Así ocurre con la palabra horaria. Una declaración repetida sin descanso va penetrando capa tras capa de la mente subconsciente, hasta que nada puede impedir que germine. Florence solía decir a sus alumnos: la consistencia rompe resistencias. Con esa frase sencilla, resumía toda una ciencia espiritual. Las viejas creencias de carencia, miedo y fracaso son como nudos apretados en la cuerda de la vida. Una afirmación ocasional puede moverlos un poco, pero es la repetición constante la que, gota a gota, termina deshaciéndolos. Uno de sus discípulos le confesó que había probado durante meses a repetir afirmaciones largas cada mañana, pero no veía resultados. Florence le pidió que dejara la solemnidad y practicara la disciplina de lo sencillo. Cada hora, como quien marca el compás de un reloj, declara con firmeza que todo el bien fluye hacia ti ahora. El estudiante aceptó, y en pocas semanas comenzó a notar pequeños cambios. Un pago atrasado que llegaba, una propuesta inesperada, la sensación de que ya no caminaba a contracorriente. Lo que antes parecía inamovible empezó a ceder, no por la fuerza bruta del esfuerzo, sino por la constancia de la gota. La fuerza de este método reside en que la mente humana olvida con rapidez. Un decreto hecho al amanecer puede perderse entre preocupaciones, noticias y conversaciones banales. Pero si cada 60 minutos recuerdas a tu conciencia el rumbo, no permites que se desvíe.
Es como un barco que ajusta sus velas constantemente y logra llegar a puerto, mientras otro, con una sola corrección inicial, termina a la deriva. Constancia no significa rigidez, sino ritmo. Florence insistía en que este ejercicio no debía vivirse como carga, sino como respiración espiritual. Así como inhalas y exhalas sin pensarlo, del mismo modo tu voz debe convertirse en un pulso natural que marca la dirección de tu vida. Al repetir el decreto, hora tras hora, te conviertes en sembrador consciente, regando tu campo interno con el agua de la certeza. Quien comprende esto, deja de esperar grandes esfuerzos milagrosos y empieza a confiar en la disciplina de lo pequeño. Porque lo pequeño, repetido con fe, es lo que finalmente se vuelve imparable. Tercer paso. Referentes arquetípicos. La autoridad espiritual. Florence Scovel Shinn no inventó esta verdad. Lo que hizo fue rescatarla y traducirla a un lenguaje que la gente común podía usar en su vida diaria. Ella recordaba que, a lo largo de la historia, los grandes referentes espirituales siempre entendieron el poder de la palabra. No era un adorno, era un arma, una llave y un puente. En sus clases citaba a Moisés, quien frente a un pueblo esclavizado, no pidió tímidamente libertad, sino que habló con la autoridad de quien sabe que el mar obedece a la voz de lo divino. Cuando levantó su vara, no estaba negociando con el mar, estaba ordenando un paso donde no lo había. Hablaba también de Daniel, arrojado a la fosa de los leones. Daniel no suplicó por su vida con miedo, declaró su fe con una certeza tan firme que incluso las fieras se volvieron inofensivas. La palabra, en este caso, fue como un escudo invisible que lo rodeó en la oscuridad, y mencionaba a David, un joven sin armadura que se enfrentó a un gigante que intimidaba a todo un ejército. Mientras los demás murmuraban su derrota, David proclamó en voz alta su victoria antes de lanzarse al combate. Su declaración precedió al hecho. Su palabra fue la piedra que dio en el blanco antes incluso de que su onda se moviera. Florence decía que estas historias no eran cuentos lejanos, sino retratos simbólicos de lo que cada ser humano puede hacer con la palabra. La Biblia, según ella, es un manual codificado que muestra cómo la voz, cargada de fe y convicción, transforma la realidad más que cualquier espada de hierro. Y si alguien no quería referencias bíblicas, ella abría el abanico hacia lo universal. Los antiguos egipcios conocían el poder del Hekau. Los mantras eran el corazón de la tradición védica. Los griegos hablaban del Logos, como la fuerza que organiza el cosmos. Todas las culturas, de una u otra forma, coincidían en que la realidad no se construye con ladrillos primero, sino con palabras. Florence entendía que el ser humano moderno había olvidado esa herencia. Por eso repetía: no es nuevo, siempre ha sido así. Los sabios lo sabían. Lo que hoy llamamos afirmación no es más que la forma contemporánea de un poder tan antiguo como la vida misma. La clave era recuperar esa autoridad, dejar de hablar como víctimas resignadas y empezar a hablar como herederos de una ley eterna. Así como Moisés, Daniel y David, cada persona debía elegir si su palabra era un suspiro de miedo o un decreto de poder. Florence enseñaba que la segunda opción no era privilegio de unos pocos, sino derecho divino de todos. Cuarto paso. Una sola frase como diapasón. Florence Scovel Shinn advertía que la mente humana no es un archivo infinito al que se le puedan cargar miles de frases y esperar resultados claros. Ella decía que es como un instrumento musical. Si está afinado en demasiadas notas al mismo tiempo, lo único que produce es ruido. Para que la vibración sea efectiva, necesita un diapasón.
un solo tono que marque la frecuencia y que todo lo demás imite. Por eso insistía en que no hacía falta memorizar 100 afirmaciones diferentes, ni repetir listas interminables cada día. Lo que la mente necesita es un código único y claro, una frase que funcione como llave maestra, una declaración central que, al repetirse, actúe como el diapasón que ordena todas las cuerdas del instrumento interior. La repetición, enseñaba, no es un simple eco mecánico. Es como golpear una campana una y otra vez, hasta que la vibración penetra las paredes y atraviesa el aire. Cada repetición de esa única frase crea una resonancia en el subconsciente, y esa resonancia es la que empieza a mover circunstancias externas. La realidad se convierte en un espejo que responde al mismo tono que tú estás sosteniendo dentro. Florence contaba que muchos de sus estudiantes llegaban desesperados, con cuadernos llenos de frases sueltas copiadas de libros de autoayuda. Repetían todo sin orden ni foco, como quien dispara flechas en direcciones opuestas. El resultado era confusión, cansancio y, sobre todo, frustración porque nada cambiaba. Ella los detenía y les decía: el universo responde a una orden clara, no a un murmullo disperso. Así nacía la idea de elegir una sola frase, pero no cualquier frase. Tenía que ser una declaración que concentrara todos los elementos de la ley espiritual: identidad en presente, armonía con la ley divina, amplitud suficiente para cubrir todas las áreas de la vida, y cierre bajo la gracia que asegura que lo recibido llega sin lucha ni daño. Al introducir la declaración central, Florence pedía a sus discípulos que no la recitaran como loros, sino que la dejaran vibrar en su interior como un diapasón que marca el ritmo del día. Decía que la clave no estaba en la cantidad de veces que se repite, sino en la calidad de la resonancia que deja en la conciencia. Una sola frase bien sentida, repetida con consistencia, vale más que 100 palabras dispersas. De este modo, la vida comienza a alinearse con esa frecuencia única. Como las copas de cristal que vibran al unísono cuando una sola nota resuena, así el universo empieza a responder en coherencia a tu declaración central. La repetición crea la resonancia, y la resonancia produce los resultados. Este es el momento en que se abre paso la técnica que Florence transmitía: el arte de sostener una sola frase como diapasón de tu vida. Quinto paso. ¿Por qué fallan la mayoría de afirmaciones? Si alguna vez intentaste repetir afirmaciones y al cabo de unos días te sentiste frustrado porque nada cambió, no estás solo. Millones de personas han pasado por esa experiencia. Abren un libro, encuentran frases positivas, las repiten en voz baja durante una semana y luego abandonan pensando que aquello era autoengaño. Pero Florence Scovel Shinn ya lo había advertido en 1925. La mayoría fracasa con las afirmaciones porque las pronuncian poco, sin convicción y sin repetición. Y una semilla que apenas toca la tierra, que no se riega, que no se cuida, no puede germinar. El subconsciente, enseñaba Florence, es como un campo fértil. No distingue entre trigo y espinas, entre semillas nobles o hierbas dañinas. Simplemente hace crecer lo que recibe. Si todos los días de tu vida repites frases como «no tengo», «la vida es dura», «nunca alcanza», esa tierra interior está siendo sembrada de maleza. El campo no se cuestiona si esas semillas son buenas o malas. Solo cumple su función de hacerlas crecer. Y después te preguntas por qué tu vida se llena de problemas, deudas o carencias. La respuesta estaba en lo que sembrabas sin darte cuenta. Ahora bien, cuando alguien descubre las afirmaciones positivas, suele cometer el error de usarlas como una aspirina ocasional. Pronuncian la frase una vez al día, tal vez frente al espejo en la mañana, y esperan que todo cambie. Pero Florence insistía:
El subconsciente no se impresiona con palabras sueltas, sino con repetición constante y vibración sostenida. Igual que un agricultor no riega su campo una vez y espera la cosecha, sino que cada día humedece la tierra, protege las plantas y cuida el proceso. La constancia es la que convierte la semilla en fruto. Aquí está la gran diferencia entre los que solo prueban y los que transforman su vida. El que prueba dice una frase una vez y, al no ver resultados inmediatos, se rinde. El que transforma comprende que el subconsciente necesita repetición horaria, pequeñas dosis continuas, como gotas de agua que poco a poco abren surcos en la roca más dura. Florence llamaba a esto el ritmo de la palabra. No se trata de gritar una sola vez, sino de sostener un compás, como quien golpea un tambor y mantiene viva la vibración en todo el entorno. Y aquí entra en juego la práctica horaria. Florence enseñaba que cada 60 minutos la mente tiene una ventana en la que puede ser reorientada. Si aprovechas esos momentos para plantar la frase correcta, tu subconsciente recibe una instrucción clara y constante. En lugar de permitir que el día se llene de quejas, críticas o pensamientos dispersos, usas la declaración horaria como un botón de reinicio. Cada vez que la pronuncias, limpias el campo, arrancas la maleza y vuelves a sembrar la semilla de abundancia. La mayoría de las afirmaciones falla porque son esporádicas y superficiales. Se pronuncian desde la mente consciente, sin llegar a la emoción, sin atravesar el filtro de la duda. Pero la declaración horaria tiene otra cualidad. Al repetirse en intervalos cortos, va perforando las capas de resistencia mental hasta llegar al terreno fértil del subconsciente. Es como un martillo que golpea suavemente una y otra vez hasta que la pared cede. No es fuerza bruta, es constancia. Florence relataba que muchas de sus alumnas se sorprendían al descubrir que, al inicio, ni siquiera creían en lo que estaban diciendo. Se sentían ridículas repitiendo «recibo abundancia ahora», mientras su cartera estaba vacía. Pero ella les pedía perseverar, porque el subconsciente no necesita tu fe absoluta desde el primer día. Necesita tu constancia. Con cada repetición horaria, la frase va arraigándose y llega un momento en que la convicción nace sola, porque el terreno ya fue trabajado lo suficiente para sostener la nueva creencia. Pensemos en otro ejemplo sencillo. Una persona quejumbrosa, que repite a diario «todo me sale mal», rara vez se da cuenta de que ya está afirmando algo. Su vida es la prueba de que las palabras tienen poder, solo que lo usa en su contra. El subconsciente le ha respondido fielmente, multiplicando los tropiezos y las pérdidas. La diferencia con el método de Florence no es si afirmas o no, sino qué afirmas, con qué frecuencia y con qué convicción. La declaración horaria funciona como el interruptor que vuelve a encender la luz cuando la duda o el miedo apagan tu ánimo. Funciona como el agricultor que riega sus plantas aunque el cielo aún esté despejado, confiando en que la semilla ya trabaja en lo invisible. Y sobre todo, funciona como disciplina espiritual, una forma de recordarle a tu mente quién eres y qué orden estás dando al universo. Florence decía que las palabras no son amuletos vacíos, son códigos de vibración. Si los repites una vez, apenas tocan la superficie. Pero si los pronuncias cada hora, la vibración se vuelve un hábito, y el hábito se convierte en identidad. Y en ese punto, ya no tienes que luchar contra las dudas, porque tu propio subconsciente trabaja a tu favor, repitiendo el decreto incluso en tus pensamientos automáticos. Por eso, cuando alguien te diga que las afirmaciones no funcionan, recuerda lo que enseñaba Florence. No es que no funcionen, es que se usaron mal. Es como culpar a la semilla porque nunca germinó, cuando en realidad nunca se regó. La clave está en la frecuencia y la convicción.
Y la práctica oraria reúne ambos elementos en un método sencillo y poderoso. Cada hora es una oportunidad de reinicio. Cada declaración oraria arranca la hierba de la duda y siembra una nueva certeza. La diferencia entre el que se queda en el mismo lugar y el que avanza no está en la cantidad de esfuerzo físico, sino en la calidad de la palabra que siembra de manera continua. El secreto está a la vista, y siempre lo estuvo. El subconsciente no discute contigo. Solo obedece lo que repites con insistencia. Siembra quejas, crecerá la carencia. Siembra decretos, florecerá la abundancia. Y la herramienta más práctica que nos dejó Florence Scovel Shinn es justamente esta: la declaración oraria como botón de reinicio para tu destino. Sexto paso: anatomía de un decreto poderoso. Florence Scovel Shinn no enseñaba frases vacías ni palabras bonitas para levantar el ánimo. Lo que ella transmitía era un arte espiritual de precisión. Decía que un decreto bien formado tiene la misma fuerza que una llave maestra que abre la puerta cerrada de tu destino. Pero, como toda llave, debe estar tallada con exactitud. Si un diente falta, la cerradura no gira. Lo mismo ocurre con tus palabras. Cada elemento importa. El primero de esos elementos es la identidad. Florence repetía que todo decreto debe comenzar en la raíz de yo soy. No quiero, no necesito, no algún día tendré. El universo responde al yo soy, porque reconoce en esa afirmación tu naturaleza de creador. Cuando dices yo soy abundante, no estás describiendo un deseo, sino proclamando una identidad. Y la identidad tiene un peso que ninguna petición alcanza. Decir seré es proyectar en un futuro que nunca llega. Decir yo soy es reclamar en el presente lo que ya existe en el plano invisible. El segundo elemento es el tiempo presente. Florence advertía a sus estudiantes que las afirmaciones en futuro son como un tren que nunca llega a la estación. Voy a tener. Algún día tendré. Estoy esperando. Son frases que empujan la manifestación hacia adelante, sin permitir que se asiente en tu ahora. El subconsciente interpreta esas palabras como una orden de mantener la promesa siempre lejana. Por eso ella insistía en hablar como si la bendición ya estuviera aquí. No es un engaño, es una forma de alinearte con la realidad invisible que ya late en el espíritu. Cuando pronuncias en presente, tu mente y tu cuerpo se preparan para recibir, no para esperar. El tercer elemento es el lenguaje de alineación. Florence enseñaba que las palabras tienen un tono vibratorio. Algunas palabras chocan contra la realidad, como si empujaras una puerta cerrada. Otras fluyen como agua que encuentra su cauce. Decir armonía, flujo, orden divino, no es adornar la frase, es orientarla hacia la cooperación con la inteligencia universal. Quien lucha con sus palabras, lucha con la vida. Quien se alinea con ellas, encuentra que las circunstancias se mueven solas. Florence hablaba de la vida como un río. Si remar contracorriente te agotas, pero si alineas tu barca con el cauce, avanzas sin esfuerzo. Tus decretos necesitan esa música de palabras que armonizan en lugar de resistir. El cuarto elemento es el cierre en gracia. Para Florence, la gracia era la pieza que coronaba todo decreto, porque reconocía que el universo tiene caminos que tu lógica jamás podría diseñar. Podrás calcular ingresos, planear estrategias, buscar soluciones, pero la gracia abre una puerta inesperada, un atajo que tu mente no contemplaba. Cuando cierras diciendo, bajo la gracia y de manera perfecta, entregas el control a un poder superior que ve más allá de tu limitada visión. Esto no es pasividad, es inteligencia espiritual.
dejas que la vida trabaje a tu favor en formas que trascienden tu comprensión. Así se compone la anatomía de un decreto poderoso: identidad que proclama, presente que activa, lenguaje que alinea y gracia que abre caminos. 4 elementos sencillos pero decisivos. Cuando alguno falta, el decreto se debilita. Cuando todos están presentes, se convierte en un comando vibratorio imposible de ignorar. Florence lo resumía de manera clara. La palabra es tu varita mágica. Pero una varita no obra por sí sola. Es la precisión con la que se mueve la que despierta el poder. Tus decretos son exactamente eso. Varitas de vibración que, si se pronuncian con identidad, en presente, con armonía y bajo gracia, tienen la fuerza de reorganizar la materia misma. 7º paso: compromiso consciente. Florence Scovel Shinn sabía que la mayoría de las personas fallan no por falta de deseo, sino por falta de compromiso. Por eso, no se limitaba a decirles a sus estudiantes que pronunciaran sus frases. Les pedía que las escribieran. Decía que cuando una palabra se plasma en papel, deja de ser un pensamiento fugaz y se convierte en un contrato espiritual. Escribir es sellar con tinta una decisión que el universo registra como definitiva. Una cosa es hablar, otra muy distinta es poner tu voz en forma escrita. Ahí queda la prueba de que tu alma ya firmó. En sus clases en Nueva York, muchas veces entregaba a sus alumnas hojas en blanco y les pedía que redactaran su decreto en presente, con la certeza de que ya estaba cumplido. Cuando lo escribes, decía, lo grabas no solo en el papel, sino en tu subconsciente. El lápiz es un cincel, y tu mente es la piedra. Esta imagen era poderosa. Cada palabra escrita era un grabado invisible en la conciencia, que luego la vida se encargaría de reflejar en los hechos. Florence entendía que la mente humana es volátil, se distrae fácilmente, se deja arrastrar por las emociones del día. Por eso recomendaba anclajes concretos, pequeñas alarmas espirituales que te recordaran tu pacto cada hora. Decía, si la mente tiende a vagar, dale campanas que la llamen de regreso. Hoy esas campanas pueden ser recordatorios en el teléfono, notas adhesivas en el escritorio, símbolos colocados en lugares visibles. Cada señal es un recordatorio de que tienes un contrato activo con tu propia palabra. El compromiso consciente no se trata de recitar como un loro, sino de volver una y otra vez a tu centro. Florence insistía en que cada hora es una puerta abierta, un espacio sagrado que no se repite. Si dejas pasar esa hora, el terreno queda libre para que las viejas frases de duda o carencia ocupen su lugar. Pero si tomas la decisión de plantar tu decreto cada 60 minutos, entonces ninguna maleza puede crecer. Este acto constante de escribir y repetir no es un peso, es un entrenamiento de soberanía. Así como el músico afina su instrumento cada vez que toca, el alma se afina con cada repetición consciente. No es la perfección lo que importa, sino la constancia. Florence lo comparaba con el latido del corazón. No se esfuerza, no se detiene, simplemente sostiene el ritmo de la vida. De la misma forma, tu declaración debe convertirse en el pulso natural de tu día. Algunos de sus estudiantes contaban que al principio sentían resistencia, como si les resultara artificial repetir lo mismo cada hora. Pero después de semanas de disciplina, esa frase se volvía tan natural como respirar. Llegaba un momento en que ya no necesitaban recordatorios. La mente, entrenada, repetía el decreto por sí sola, incluso en silencio, incluso en sueños. En ese punto, decía Florence, el pacto estaba sellado, porque ya no dependía del esfuerzo consciente, sino que el subconsciente había asumido la nueva identidad. El compromiso consciente es, en esencia, transformar una frase en un estilo de vida. Hablarlo, escribirlo, recordarlo,
hasta que se convierta en el tejido mismo de tu pensamiento. Cuando llegas a ese nivel de integración, el decreto deja de ser una práctica externa y se vuelve tu respiración interior. Y aquí yace el verdadero poder. No basta con entusiasmarse un día y olvidarlo al siguiente. El universo responde a la coherencia de quien sostiene lo dicho. Cada hora es un testigo. Cada palabra escrita es un sello. Y cada repetición consciente es una firma renovada en tu contrato con la abundancia. Octavo paso. La declaración revelada. Florence Scovel Shinn no creía en acumular decenas de frases dispersas. Decía que la mente necesita una sola llave, clara y precisa, que encaje en la cerradura del subconsciente y abra la puerta del infinito. Esa llave es un decreto que condensa en pocas palabras toda la fuerza de la ley espiritual. Hoy lo conoces. Es sencillo, pero está cargado de un poder que solo se activa cuando se comprende y se pronuncia con plena convicción. La frase es esta: estoy en perfecta armonía con la abundancia infinita, y todo lo bueno fluye hacia mí ahora, bajo la gracia y de maneras milagrosas. Cada palabra fue elegida para vibrar en sintonía con la inteligencia divina. No es un adorno poético, es un código que ordena la realidad. Desglosemos cada parte para entender su alcance. Estoy. El decreto comienza en presente, porque el universo no reconoce el futuro como promesa. Cuando dices estaré o algún día, tu subconsciente lo interpreta como una postergación eterna. Estoy es identidad, es afirmación de lo que ya eres, aquí y ahora. Florence enseñaba que todo cambio verdadero comienza cuando tu voz deja de hablar de deseos y empieza a hablar de hechos espirituales. En perfecta armonía. No se trata de forzar, sino de alinearse. Armonía significa orden sin fricción. La certeza de que no hay choques entre lo que deseas y lo que la vida puede darte. Estar en armonía es como afinar un instrumento. Cuando la cuerda está en el tono correcto, todo el concierto fluye sin esfuerzo, con la abundancia infinita. Aquí se niega toda idea de límite. Abundancia infinita significa que el bien no se agota, que no compites con nadie, que no existe escasez en la mente divina. Florence repetía que la abundancia es como el aire. Nadie teme que el otro respire demasiado y deje menos para sí. La abundancia es un océano inagotable, y este decreto te recuerda que siempre hay más que suficiente. Y todo lo bueno. No solo dinero, no solo oportunidades, no solo salud. Todo lo bueno. Es un decreto integral que abarca cada aspecto de la vida. Lo que llega bajo este sello no trae consigo pérdida ni sacrificio. Es plenitud, relaciones sanas, paz mental, prosperidad, vitalidad, creatividad, propósito. Fluye hacia mí ahora. Aquí el código ordena movimiento. No es algo estático ni lejano. Es flujo, corriente continua, sin demoras. Ahora rompe con la idea de espera indefinida. Declara que el bien se mueve ya en tu dirección, y tu papel es abrir las manos para recibirlo. Bajo la gracia. Esta es la cláusula que lo cambia todo. Bajo la gracia significa sin lucha, sin violencia, sin que tengas que sacrificar tu paz o tu integridad. Significa que el camino será abierto por la inteligencia superior, de manera justa y perfecta. Así evitas el error de obtener algo por vías forzadas que luego se vuelven carga. La gracia asegura que lo recibido es tuyo por derecho divino y no traerá consecuencias negativas. Y de maneras milagrosas. Esta es la rendición de la lógica. Florence insistía en que no es tu tarea decidir cómo ocurrirá, porque la mente humana es limitada. Milagroso no significa imposible, sino inesperado, más allá de los cálculos.
Es abrir la puerta para que la vida te sorprenda con caminos que nunca habrías imaginado. Cuando unes cada una de estas partes, el decreto se convierte en un diapasón espiritual. Sintoniza tu conciencia con el orden divino y emite una vibración clara, sostenida, que la vida no puede ignorar. Pronunciarlo cada hora es como golpear ese diapasón una y otra vez. La resonancia se expande, toca tu mente, tu cuerpo, tus decisiones y, finalmente, tus circunstancias. Florence decía que al repetir esta frase,